Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien, con toda la energía para sumergirse en la historia que les traigo hoy. Y créanme, esta historia tiene el poder de hacerles sentir mil emociones a la vez. Ya saben que a mí me encanta desenterrar esos chismes jugosos, esas noticias que nos hacen suspirar, reír o hasta, bueno, sentir que el corazón nos va a estallar de emoción. Hoy vamos a hablar de algo que ha tenido a muchos con el alma en vilo, de una celebración que ha reunido a lo más selecto, y sí, de un evento que ha puesto a prueba la resistencia emocional de uno de nuestros personajes favoritos. Prepárense porque vamos a entrar de lleno en el casamiento de Demet y Oguzhan, y prepárense porque el corazón de Khan, créanme, no aguanta tanta emoción. ¿Están listos? Pues si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botoncito de suscribir que ven por ahí, para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras, ninguna de nuestras historias. Comencemos. Imaginen la escena, luces brillantes, un lugar espectacular, la música que empieza a sonar y sobre todo, la expectación en el aire. El casamiento de Demet y Oguzhan, una boda que ha sido la comidilla de todos durante meses. No es para menos, hablamos de dos figuras que han conquistado nuestros corazones en múltiples ocasiones, y verlos unirse en matrimonio es, sin duda, un momento épico. Pero como en toda buena historia, hay detalles que se escapan a la vista de todos, hay emociones que vibran en el ambiente y que nosotros, desde aquí, vamos a intentar capturar para ustedes. Demet, siempre radiante, luciendo espectacular. Y Oguzhan con esa mirada que derrite a cualquiera, acompañado de su ahora esposa. La ceremonia, dicen los que estuvieron allí, fue de ensueño. Un evento cargado de significado, de promesas de amor eterno, de miradas cómplices que lo decían todo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos, cada imagen un tesoro para los fans, que seguíamos cada detalle con una devoción casi sagrada. Vimos a los novios intercambiar anillos, las lágrimas de felicidad rodando por las mejillas de Demet, el abrazo fuerte de Oguzhan, todo. Pero, ¿dónde entra Khan en toda esta historia? Pues, mis amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Para los que siguen de cerca las trayectorias de estos artistas, sabrán que la relación entre Khan, Demet y Oguzhan ha tenido sus idas y venidas, sus momentos de amistad, de respeto y quizás, en algún punto, hasta algo más. Y aunque la vida sigue y las personas toman caminos diferentes, los lazos afectivos, las memorias compartidas, a veces pesan. Ver a Demet, a quien Khan ha conocido en circunstancias muy especiales, dar este paso tan importante en su vida, con otra persona, es algo que sin duda, mueve fibras. Dicen los rumores, las voces que se susurran en los pasillos, que Khan estuvo presente en la boda. Y no como un invitado cualquiera. Estuvo ahí, observando. Imaginen la escena desde su perspectiva. Ver a Demet, esa mujer que ha marcado su vida de alguna manera, caminar hacia el altar, pronunciar el sí, quiero, a otro hombre. Es un torbellino de emociones, ¿verdad? Por un lado, la alegría genuina por verla feliz. Demet es una persona maravillosa, y merece toda la felicidad del mundo. Y si Oguzhan es el hombre que la hace feliz, entonces todos deberíamos alegrarnos por ellos. Pero por otro lado, está la historia personal, los recuerdos, los que hubiera sido. Ver a alguien a quien has querido, a quien has admirado, seguir adelante en su vida, construir un futuro, es un momento de reflexión profundo. Y es ahí donde el corazón de Khan, si mi intuición no me falla, debió estar latiendo a 1000 por hora. No por tristeza, no por celos, sino por la intensidad del momento. Es la confirmación de que el pasado es pasado, y que cada uno está forjando su propio camino. Piensen en la mezcla de sentimientos, la nostalgia por los momentos vividos, la admiración por la valentía de Demet al dar este gran paso, el reconocimiento de la felicidad que irradia junto a Oguzhan y sí, quizás un pequeño pellizco de esa sensación agridulce que surge cuando vemos a alguien importante continuar su vida de una forma que en algún momento imaginamos diferente. Pero sobre todo creo que Khan, como el gran profesional y ser humano que es, debió sentir un profundo respeto y un deseo sincero de felicidad para la pareja. Los detalles de la boda en sí son fascinantes. Desde la elección del lugar, un entorno idílico que reflejaba la elegancia y el buen gusto de la pareja, hasta la decoración, cuidada al milímetro. Las flores, las luces, la disposición de las mesas, todo creaba una atmósfera de ensueño. Y la comida, ¡ay, la comida!
Siempre se dice que una boda se recuerda también por el menú. Y en este caso se rumorea que fue exquisito, una experiencia culinaria a la altura del evento. Pero lo que realmente nos interesa, y lo que creo que todos ustedes quieren saber, es cómo vivió Khan ese momento. Se dice que se mantuvo en un segundo plano, observando con una sonrisa, compartiendo momentos de complicidad con amigos comunes, pero siempre manteniendo esa discreción que lo caracteriza. Imaginen verlo interactuar con los recién casados, quizás un abrazo cálido, unas palabras de felicitación sinceras, un les deseo lo mejor dicho desde el corazón. Esos gestos, aunque pequeños, dicen mucho de la persona. La elección de Oguzhan como pareja de Demet tampoco es casual. Ambos han demostrado ser almas afines, compañeros de vida, que se apoyan mutuamente en sus proyectos y en su día a día. Verlos juntos en el altar sellando su amor, es la confirmación de que han encontrado en el otro ese refugio, ese cómplice perfecto para emprender la aventura de la vida. Y Khan, al ser testigo de esa unión, tiene la oportunidad de ver a Demet feliz, y eso, para alguien que la ha valorado, es un consuelo y una alegría en sí misma. Las reacciones en redes sociales han sido un reflejo de la emoción general. Miles de mensajes de felicitación para Demet y Oguzhan, y también muchos comentarios de apoyo y admiración hacia Khan, reconociendo su fortaleza y su madurez al afrontar esta situación. Es un testimonio de que, a pesar de las historias pasadas, la admiración y el cariño mutuo pueden perdurar. Y es que en el fondo todos hemos vivido momentos en los que vemos a alguien a quien alguna vez sentimos cerca, dar un paso adelante en su vida con otra persona. Es parte del crecimiento, de la evolución, de la vida misma. Y la forma en que lo afrontamos con elegancia, con respeto, con la capacidad de alegrarnos por la felicidad ajena, es lo que realmente nos define. Para Khan, este casamiento de Demet y Oguzhan debe haber sido una experiencia intensamente emocional. No solo por la presencia de Demet, sino por todo lo que representa ese momento, el fin de una etapa, el comienzo de otra, la confirmación de que el amor se manifiesta de muchas formas y en diferentes momentos de la vida. Y él, al estar ahí, al ser testigo de esa felicidad, demuestra una vez más su calidad humana. Imaginen las conversaciones posteriores, los brindis, las anécdotas que seguramente se compartieron. Y en medio de todo eso, la figura de Khan, observando, sonriendo, quizás con una pequeña sonrisa melancólica pero también llena de esperanza. Porque al final la vida sigue y cada uno encuentra su camino. Y ver a Demet encontrar su felicidad es, sin duda, un regalo para todos los que la queremos. La magnitud de este evento trasciende la simple unión de dos personas, se trata de la validación de historias compartidas, de la aceptación del presente y de la proyección hacia un futuro que, aunque diferente al que se pudo haber imaginado en algún momento, está lleno de promesas. La presencia de Khan en esta boda no es un detalle menor, es un símbolo de la madurez emocional y de la capacidad de trascender las propias experiencias para celebrar la felicidad de alguien que ha sido importante. Su postura, descrita como discreta y respetuosa, habla de un entendimiento profundo de que cada uno tiene su propio viaje vital. No es una escena de despecho o amargura, sino más bien un testimonio de respeto y de un cariño que, aunque pueda haber evolucionado, sigue presente. Podríamos pensar en las innumerables conversaciones silenciosas que debió tener consigo mismo. Momentos de recuerdo fugaces, tal vez de alguna carcajada compartida, de alguna mirada profunda que no necesita palabras. Estas memorias, lejos de ser un lastre, se convierten en el telón de fondo de la alegría presente. Es como si cada recuerdo fuera una pequeña estrella que ilumina el vasto universo de la vida, permitiendo apreciar la belleza de la constelación actual. Khan, al estar ahí, no solo está presenciando una boda, está participando en un ritual de cierre y apertura, de lo que fue y de lo que será. La elegancia con la que Khan ha manejado esta situación es digna de admiración. En un mundo donde los conflictos y los dramas son a menudo el centro de atención, su actitud serena y comprensiva ofrece una perspectiva diferente. Nos muestra que es posible mantener la dignidad y el afecto incluso cuando los caminos se separan. Su presencia en la boda de Demet y Oguzhan es una lección de vida, una demostración de que la amistad y el respeto pueden florecer incluso después de que las relaciones románticas hayan tomado rumbos distintos. Es un recordatorio de que las personas que han tenido un lugar especial en nuestras vidas, incluso si ese lugar ha cambiado, merecen nuestro apoyo y nuestros mejores deseos. La boda en sí misma fue un espectáculo digno de las celebridades que la protagonizaron. Los detalles, que han circulado profusamente por las redes, hablan de una planificación meticulosa y de un gusto exquisito.
El lugar, elegido con esmero, debió ser un escenario perfecto para una historia de amor que ahora entra en una nueva fase. La decoración. Un deleite visual, debió crear una atmósfera mágica, donde cada rincón respiraba romanticismo y celebración. Y la lista de invitados, un quién es quién del mundo del espectáculo, sin duda añadió un toque de glamour y exclusividad al evento. Pero más allá del brillo y la opulencia, lo que realmente resalta es la alegría palpable de los novios, Demet y Oguzhan, quienes irradiaban felicidad y amor en cada instante. La forma en que los medios y los fans han reaccionado a este evento es también digna de análisis. Por un lado, hay una efusividad desbordante de buenos deseos hacia los recién casados. Por otro, hay un interés cauteloso pero genuino en la reacción de Khan. Esta dualidad refleja la complejidad de las relaciones humanas y el poder de las historias que a menudo se entrelazan en la vida de las figuras públicas. La atención puesta en Khan no es morbosa, sino más bien una expresión de interés por su bienestar y por su capacidad para navegar estas situaciones con entereza. Es un reconocimiento a su carácter y a su fortaleza emocional. La narrativa que envuelve a estos artistas es rica y multifacética, y cada evento como este añade un nuevo capítulo a sus legados. La boda de Demet y Oguzhan no es solo un acontecimiento social, es una pieza clave en la evolución de sus historias personales y profesionales. La presencia de Khan en este momento crucial subraya la importancia de los lazos que se forjan a lo largo de la vida, lazos que a veces trascienden las convenciones y se convierten en algo más profundo y duradero. Imaginen las sonrisas de los presentes al ver a Demet y Oguzhan dar este paso tan significativo. Y en medio de esa alegría colectiva, la figura de Khan, un espectador silencioso pero presente, cuya participación es un acto de generosidad emocional. Es un gesto que habla volúmenes sobre su madurez y su capacidad para priorizar la felicidad de quienes han sido importantes en su vida. No se trata de olvidar el pasado, sino de honrarlo y al mismo tiempo, abrazar el presente con optimismo y serenidad. La vida, como un río caudaloso, sigue su curso, y cada uno de nosotros se adapta a sus corrientes. A veces, esas corrientes nos llevan por caminos paralelos, y otras veces nos alejan. Pero lo importante es recordar los momentos compartidos y valorar la huella que cada persona deja en nuestro camino. En este caso, la huella de Khan en la vida de Demet, y viceversa, es innegable. Y esta boda, lejos de borrar esa huella, la enmarca en un contexto de crecimiento y evolución. La capacidad de Khan para estar presente y observar la boda de Demet con Oguzhan con una sonrisa es, sin duda, un acto de nobleza. Demuestra que las experiencias pasadas, lejos de ser cicatrices que duelen, se han transformado en lecciones valiosas. Lecciones que le han permitido comprender la naturaleza efímera de algunas relaciones y la perdurabilidad de los afectos sinceros. Su sonrisa probablemente encapsula una mezcla de nostalgia por lo vivido, de admiración por la felicidad de Demet y de gratitud por la oportunidad de presenciar un momento tan especial. La boda de Demet y Oguzhan se convierte así en un evento que va más allá de la unión matrimonial. Es una celebración de la vida, del amor en sus diversas manifestaciones y de la capacidad humana para adaptarse, crecer y, sobre todo, para ser feliz. Y la presencia de Khan en su rol de observador discreto pero significativo, añade una dimensión extra a esta narrativa, recordándonos que el amor, la amistad y el respeto son hilos conductores que tejen la compleja y maravillosa trama de nuestras vidas. Así que, queridos amigos, el casamiento de Demet y Oguzhan ha sido más que una boda. Ha sido un evento cargado de simbolismo, de emociones encontradas, de confirmaciones de que el amor y la amistad, a pesar de los años y las circunstancias, pueden coexistir. Y Khan, con su corazón a flor de piel, ha sido un testigo privilegiado de esta celebración de la vida y del amor. Y llegamos al final de esta historia, mis queridos amigos. Hemos desgranado los detalles, hemos sentido la emoción, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas. El casamiento de Demet y Oguzhan ha sido un evento para recordar, y la presencia y las emociones de Khan, sin duda, han añadido una capa extra de profundidad a toda la celebración. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Me encanta poder compartir estas historias que nos hacen sentir tan cerca de nuestros artistas favoritos. Ahora los invito a que me cuenten en los comentarios qué les pareció a ustedes este evento. ¿Cómo creen que se sintió Khan en ese momento tan especial? Me encantará leer todas sus opiniones.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no duden en dejarle ese dedito para arriba, ese me gusta que tanto nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares. Con todos aquellos que aman estas historias y que disfrutan de la emoción que nos traen. Y por supuesto, si aún no son parte de esta gran familia, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias, más emociones y más sorpresas. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.